Bienvenidos al ilustre Ayuntamiento de Archidona. Área de comunicación. www.archidona.es. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de finales de otoño y con la fiesta de Navidad ya en las puertas. Aprovecho para saludaros y desearos unas felices fiestas y que el año 2022 traiga salud y buenos deseos. Y a ver si por fin le damos una patada al bicho este que nos tiene trastornados a todos. Bueno, nos encontramos en el Salón de Actos de la Biblioteca de Archidona, Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, que está ubicada en el histórico edificio de La Silla, para presentarles un calendario muy especial. Se trata de un almanaque que cuida, organiza, edita la asociación Shark Al-Andalus con la colaboración de la asociación Art Society of Nerja. Shark Al-Andalus es una asociación cultural ubicada en la comarca de la Sarquía, creada en 2018 con el objetivo de poner en valor y defender el patrimonio histórico, cultural y artístico andalusí. Han sido diversas las actividades que esta asociación ha llevado a cabo. Y quizás, pues la más llamativa y la que llega a más sitios es este calendario que tenemos hoy presente. Me acompañan Pedro Valcárcel Sánchez, presidente de la asociación, y Antonio Guzmán Valdivia, historiador y vocal de la asociación. Ellos nos darán a continuación más detalles sobre esta interesante iniciativa en la que nuestra ciudad, Archidona, es protagonista. No en vano, Archidona tiene un pasado histórico andalusí de indudable importancia. Antes de pasarles la palabra, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la asociación. Sé que se toman este trabajo muy en serio, que son exigentes y rigurosos, y decirles que estamos muy contentos por haber tenido a Archidona en cuenta y a su rico patrimonio andalusí para formar parte de este calendario. Muchísimas gracias y comenzamos. ¿Quién empieza? ¿Antonio? ¿Pedro? ¿Empiezo yo? Bueno, pues hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Concejalía de Cultura, a Carmen como concejala, por toda la colaboración que nos han dado para la elaboración de este almanaque y también para la presentación. Y bueno, pues ya lo ha comentado Carmen, que nacimos en 2018, que hemos hecho actividades diversas con el objetivo de dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y artístico, tanto de época andalusí, tanto de la Sarquía como fuera de la Sarquía. Y hemos realizado diversas actividades con este fin, y una de ellas es la realización de este almanaque. Este almanaque ha sido realizado, como Carmen comentaba, con ayuda de la asociación Arts Society of Nerja, que nos han cubierto parte de los gastos de impresión con el fin de poder distribuirlo y repartirlo. El tema, pues ya lo podéis observar en el cartel, es el patrimonio andalusí en la provincia de Málaga. El almanaque contiene 14 fotografías y también diversos motivos que los usamos para las bandas decorativas que aparecen en los meses, que se corresponden con diferentes monumentos y piezas de museos existentes en diversos lugares de la provincia de Málaga. Todos los textos están en 3 idiomas. Hemos pretendido que llegue a poblaciones cuya lengua nativa es otro idioma. En este caso hemos elegido 3, el castellano, el árabe y el inglés. El árabe por una cuestión evidente, porque nosotros a través de este almanaque pretendemos, o lo hemos realizado con el objetivo de contextualizarlo históricamente, y la lengua de uso y normal y natural en época andalusí era el árabe. Como decía, pues todos los textos están en los 3 idiomas. Lo podéis observar aquí, veríais el aspecto que tendría uno de los meses con la fotografía principal, en este caso el mes de enero, con la fotografía de la antigua mezquita de Archidona, actual ermita. Y podéis ver que los textos que aparecen en el mes, aparece el mismo texto en los 3 idiomas. Aquí lo podéis ver un poquito mejor.
castellano, árabe e inglés. Es un almanaque que contiene 2 calendarios. Por un lado el calendario solar y por otro lado el calendario de la Égira. El calendario de la Égira es el usado por la comunidad musulmana principalmente para determinar las ocasiones principales de tipo religioso y las fiestas. Y lo hacemos así porque en Al-Ándalus se hacía también así. Es decir, se usaban tanto el calendario solar como el calendario de la Égira. El solar principalmente era usado para la agricultura y el de la Égira, como decía, para las festividades religiosas. En el mundo árabe hoy día y en el mundo musulmán se hace de la misma manera. El calendario administrativo es el solar y el calendario de la Égira es el usado para las festividades. Es un almanaque del año 2022 que se corresponde con 2 años del calendario de la Égira, el año 1443 y 1444. ¿Por qué coinciden 2 años? Porque no son correlativos. El año lunar es un poquito, hay una diferencia de unos 12 días, es más corto que el año solar. Es por eso. Normalmente en cada uno de los meses solares, que son los que tienen el protagonismo, en este caso tenemos el mes de enero, podéis ver que debajo del mes de enero aparecen los nombres de los 2 meses de la Égira que entran en este mes. En este caso podéis ver que el primero es Yumad al-Ula y el segundo es Yumad al-Ájira. Y veis que aparece el número más grande, sería el del calendario solar, el del mes solar de enero, y debajo el día del mes de la Égira. El día 1 de enero sería el día 28 del mes de Yumad al-Ula. Y el principio del siguiente mes de Yumad al-Ájira sería el día 4 de enero, donde comenzaría el siguiente mes. Los meses del calendario de la Égira son lunares. El comienzo coincide con la luna nueva y la mitad del mes suele coincidir con la luna llena. Como veis, la luna llena cae en el día 14 de este mes, que estamos a mitad más o menos. Quiere decir que ocupa el ciclo lunar. También una curiosidad en cuanto a los meses, y es que podéis ver que aparece en árabe. Hemos utilizado, aquí podemos leer Yanair, es el mes de enero, equivale a enero, y junto a él el mismo mes solar, pero con otro nombre. En este caso es Kanun al-Thani. Este nombre es mucho más antiguo. Es el nombre que se utiliza para los meses solares en la zona oriental del mundo árabe y son de origen siríaco. Es decir, si nos vamos a Palestina, o nos vamos a Jordania o nos vamos a Siria, al mes de enero lo llaman principalmente Kanun al-Thani. Es el mismo mes, con los mismos días, pero con un nombre diferente. Esto es lo que podéis ver aquí, aparece en árabe, nos lo hemos puesto transcrito. Y debajo podéis ver los 2 meses del calendario de la Égira, los que hacía referencia anteriormente, y el año en el que caen, porque como hemos dicho, en el 2022 tenemos 1443 y 1444. Otro aspecto es, hemos recogido también las fiestas del mes, las festividades tanto religiosas como civiles más importantes. Veis que señalamos también las lunas y tenemos 2 bandas con motivos decorativos. La banda superior, donde siempre solemos utilizar a lo mejor azulejería que está presente en alminares de la provincia de Málaga, en monumentos de la provincia de Málaga. No hemos tenido espacio para señalar de dónde es, pero en la banda inferior sí que hemos podido hacerlo. En esta podéis observar que hemos puesto los 3 tipos de decoración que podemos observar en el mihrab o arco de época nazarí de Vélez Málaga. Y aparece una pequeña explicación también, con lo cual le hemos dado también un contenido y hemos recogido parte de ese patrimonio en la parte correspondiente al mes. Y por mi parte nada más que decir. Yo le doy la palabra a Antonio Guzmán. Reitero el agradecimiento a la Concejalía de Cultura. Muchas gracias. A vosotros, sí. Ha sido un placer. Y Antonio Guzmán nos va a explicar un poco el contenido de las diferentes fotografías. Bueno, pues
Muchas gracias, Carmen. Pedro, tú me vas a tener que tienes el ordenador desde ahí, pues ir pasando las imágenes. Yo voy a comentar un poco las imágenes que salen en el calendario, algunas más, porque salen en las partes de abajo, esas que ha dicho Pedro. Y bueno, ahí tratamos sobre el patrimonio andalusí de Málaga, tratamos, me parece, 11 lugares, entre ciudades, alquerías y zonas totalmente rurales que tienen este patrimonio. Queríamos empezar por la Medina de Archidona, la ciudad de Archidona. Por eso también teníamos empeño en presentar el almanaque aquí, porque el contenido mayor que tiene el almanaque es el de Archidona, y aparte, bueno, que cuando vinimos por aquí a hacer el trabajo, pues nos gustó bastante lo que se conserva, lo bonito que es el paisaje, ese paisaje que nos puede remontar un poco a vivir aquellos momentos. Esta Medina de Archidona, pues en la foto podemos ver lo principal que tenía una medina en aquella época. Era una fortaleza, una alcazaba, que era donde se situaba el poder. Si en la ciudad había un gobernador, el gobernador; si había un califa, el califa; un príncipe o emir o un rey, el que fuese, pues tenía allí el lugar, que servía también como defensa del lugar. Luego, en segundo lugar, una medina tenía que tener una mezquita, que se puede ver todavía ahí porque se conserva la mezquita en lo que es la ermita de la Virgen de Gracia, patrona del pueblo. Y luego lo que eran las casas dentro de la medina, rodeadas de una muralla. La medina estaba rodeada de una muralla que se conserva también perfectamente y que se puede ver en esa foto. Las casas no se ven ya porque, claro, esta ciudad se abandonó cuando llegaron los cristianos en el siglo XVI, pues ocurrió aquí y en otras muchas ciudades, por ejemplo en Antequera también. La población se baja a la zona más llana, las zonas más altas se abandonan porque eran más incómodas y por otras razones. Bueno, la importancia de esta Medina de Archidona viene dada por lo que comentaba hace poco a la prensa. Aquí vino un personaje que venía de Oriente, venía huyendo, era de la familia de los omeyas. Los omeyas eran los califas de Oriente, estaban en Damasco, y el califa era el sucesor en la tierra del profeta. Era como siempre había un califa en el Islam que era el líder, era el sucesor del profeta, el que estaba en su lugar. Bueno, pues este califato estaba en manos de la familia de los omeyas, pero hubo una rebelión y otra familia que aspiraban también al puesto del califato. Asesinaron a todos los familiares de los omeyas, todos o casi todos murieron asesinados. Uno de los pocos que se libró fue un joven que vino huyendo, vino hasta el norte de Marruecos y después se pasó aquí, se pasó a esta zona. Era Abderrahmán I. Este desembarcó en la costa del Mediterráneo y vino hacia aquí porque él sabía que tenía partidarios. En Al-Ándalus llevaban por entonces los musulmanes, llevaban unos 50 años, habían venido en el 711, estábamos ya en el año 755, y en realidad los musulmanes se gobernaban por entonces por un emirato. Un emir en árabe significa príncipe. Bueno, pues este emirato resulta que no controlaba bien todo el territorio, había muchas diferencias entre tribus de árabes, entre tribus de bereberes, entre tribus de antiguos pobladores de la península que estaban aquí, que no se habían ido. Entonces había muchas diferencias
y resultaba difícil el gobierno. Entonces hay una serie de líderes de aquellas tribus que ponen la vista en este Abderramán que venía de Oriente, que tenía un gran prestigio por su familia, que eran descendientes del profeta, y deciden nombrarlo su líder. Y eso ocurre aquí en esta ciudad, en esta Medina de Archidona, y en un momento en que había una reunión de líderes, de personas que se habían reunido en un sitio que se llamaba una musalla. La musalla existe todavía en el mundo musulmán. La musalla es como una gran explanada donde muy pocas veces al año se reúnen todos los fieles. Se reúnen, pues, por ejemplo, cuando acaba el mes de Ramadán, pues se reúnen para hacer la oración ese día, o se reunían para cuando tenían que tomar decisiones importantes. Entonces hay una reunión aquí en esta musalla, porque a veces yo he visto escritas muchas cosas de Archidona. Dice que nombraron a Abderramán primero en la mezquita. No fue en la mezquita, fue en la musalla, en esta explanada, que ahí no sabemos dónde estaba. Estaba, pero no sabemos dónde estaba esa explanada donde se reunía la gente. Y fijaros qué curioso, para nombrar a esta persona, siempre los musulmanes, cuando rezan en la mezquita, siempre hacen la oración en nombre de un gobernante, en nombre de su rey, en nombre de su califa, en nombre de su príncipe, el que sea. Y entonces, ¿qué decidieron estos líderes que se habían reunido? Pues decidieron hacer la oración no en el nombre del emir que había en Córdoba, que no gobernaba bien, como he dicho, sino en el nombre de este Abderramán que viene. Entonces hay un texto, me vaya a permitir que lo lea, porque es un texto original de aquella época, de un historiador de entonces que se llama Ibn al-Qutiyya, y que cuenta aquello que ocurrió en Archidona de esta forma, y esto es realmente lo que ocurrió. Dice Ibn al-Qutiyya, que es un historiador del siglo IX, de por entonces, por aquella época, dice: luego le mandaron recado a Jidar ibn Amir al-Qaisi. Este Jidar ibn Amir al-Qaisi era un líder de una tribu. Dice, el abuelo de los Banu Aqil, o sea, como el líder de los Banu Aqil, que entonces era el jefe de los árabes de la región de Raya. Raya era Málaga, haciéndole saber la llegada de Abderramán. Él les contestó: traedle a la musalla de Archidona y veréis lo que hago, Dios mediante. Llegado allí, al venir el predicador, el que iba a dirigir la oración, levantóse Jidar y dirigiéndose a él dijo: déjate de nombrar en el sermón a Yusuf al-Fihri, que era el que había en Córdoba, y declara como príncipe reinante a Abderramán ibn Muawiyya, este Abderramán primero que venía. Pues este es nuestro emir, hijo de nuestro emir. E inmediatamente dirigiéndose a la multitud, dijo: pueblo de Raya, ¿tú qué dices? Y contestaron: lo que tú quieras. Hízose el sermón a su nombre y fue proclamado al acabar los oficios del rezo. Abderramán. Luego Jidar se lo llevó y le hospedó en su casa. Sabida la noticia por los Banu Jali de Takurunna, Takurunna era la zona de Ronda, los Banu Jali era la tribu que allí predominaba, vinieron con 400 jinetes. Bueno, este es el texto que cuenta esos hechos que se dieron en Archidona y que fueron tan importantes, porque aquí empieza el Emirato Independiente de Córdoba, que luego va a tener esa importancia que tuvo como forma de organización de Al-Ándalus. Pásame, Pedro.
aquí vemos en esta imagen de la Medina de Archidona, vemos la mezquita. Lo que queda de la mezquita, que afortunadamente lo conservamos todavía. Es una ermita, pero conserva partes sustanciales de lo que fue aquella mezquita. Conserva las naves, conserva esas columnas que se llaman columnas de acarreo, porque en arquitectura cuando se cogen cosas más antiguas y se llevan para hacer una obra nueva se le llama acarrear. Pues las columnas son de acarreo, no tienen base y tienen esos arcos de herradura que son propios de la arquitectura musulmana. Es una preciosidad de edificio. Hoy sigue siendo un edificio religioso, ya no es de la religión musulmana, sino de la religión cristiana, y desempeña una función, y por eso se conserva el edificio, pero es un edificio importante para la cultura andalusí. Pásame. Otra cosa importante de Archidona, aquí apareció esta moneda. Es que voy saltando porque... No vas por orden mensual. No voy por orden de los lugares. Bueno, esta moneda apareció aquí en Archidona. Curiosamente, esta moneda es de la época de aquel Abderramán I también. Unos años después, él cuando ya estaba gobernando en Córdoba se empezaron a emitir monedas, y esta moneda prácticamente pues es de la época en que Abderramán llega aquí, y curiosamente esta moneda se encuentra aquí en Archidona también, está en el Centro de Interpretación del Patrimonio Histórico de Archidona, y es importante porque ahí aparece la importancia ya del Estado cordobés. Fijaros la importancia que tiene para un Estado una moneda, que es el euro hoy, una cosa importantísima para no un Estado, sino una serie de estados que forman Europa. Bueno, pues una moneda ya escrita en árabe, donde se refleja la cultura árabe, fue muy importante para el Estado cordobés. Era la forma de decir que los súbditos aceptaban el gobierno de los que gobernaban, y también ellos pues recogían los tributos en esas monedas. La moneda, como veis, está escrita en árabe por las dos caras y tiene asuntos relacionados con la religión. En la que está a la derecha pues dice: no hay más Dios que Alá, y Dios es uno solo y no tiene compañero. Eso lo decían un poco por los cristianos, porque los musulmanes decían que los cristianos dicen que tienen un solo Dios, pero que tienen tres también. Entonces ellos refuerzan, dicen: no, Dios es solo hay uno. Y por eso reflejan en sus monedas como una forma de su cultura. En la cultura musulmana todavía tiene una gran importancia la religión, y todavía las monedas tienen frases de este tipo para resaltar la importancia que tiene la religión en su cultura y reflejar quizá el principio fundamental que ellos piensan, que Dios es uno solamente, que no tiene compañero y que a Él es a quien hay que dirigirse. Pásame. Bueno, ya saltamos de Archidona, pasamos a otros lugares, a otras ciudades que vienen en el almanaque. Málaga. Bueno, pues ahí vemos también lo que fue la Gran Medina de Málaga, que con el tiempo iba a sustituir a Archidona como capital de la Cora, del territorio de Málaga. Ahí vemos la Alcazaba. La Alcazaba de Málaga es bastante interesante porque es una fortaleza que tiene 3 recintos de muralla. Hay muy pocas alcazabas de este momento que tengan estas 3 murallas. Es bastante interesante por eso. Se funda muy pronto, se funda en la época que se llama los reinos de Taifas. Aquí eso era por el siglo XI, más o menos, cuando empieza la Alcazaba de Málaga. Y la fundan unos reyes de Taifa, una dinastía que se llamaban los Hamudíes. Fijaros, ocurrió, ya sabéis, que cuando acabó el califato de Córdoba,
que prácticamente pues Córdoba es asaltada, casi destruida, Medina Zara se destruye, pues los califas dejan de estar en Córdoba. El califa, que ya repito era el representante del profeta, pues dejan de estar en Córdoba, y los califas están en Málaga. Eran estos hamudíes, estuvieron los califas de Al-Ándalus, estuvieron en Málaga durante aproximadamente 100 años. Estos hamudíes son los que fundan la Alcazaba de Málaga. Pasan. La Alcazaba de Málaga es una obra preciosa, muy bonita, y sobre todo cuando más se desarrolla su construcción en la última época de Al-Ándalus, cuando está el reino de Granada, el reino nazarí. Entonces se fundan dentro de los 3 recintos, eso, lo que hay más dentro es lo que se llama los cuartos de Granada o los jardines de Granada, donde están las obras más bonitas, esos patios que nos recuerdan un poco ese ambiente nazarí o andalusí que hay en la Alhambra. La Alcazaba de Málaga lo tiene un poco. Lo que ocurre es que la Alcazaba de Málaga estaba casi destruida en el siglo XIX y estaba incluso construida con casas dentro. Y en el siglo XIX se reconstruye y se inventan, incluso muchas de las cosas se inventan, se recrean. Digamos que la Alcazaba de Málaga tiene partes que no son originales, pero sí hay también partes muy interesantes, como estos arcos lobulados tan bonitos que se ven en algunas estancias de la Alcazaba de Málaga. Entonces es un sitio que tiene mucha importancia también para el patrimonio andalusí por esto pasa. Otra de las obras importantes de Málaga es las atarazanas. Las atarazanas, que se hacen también en el siglo XIII, XIV, por ahí, eran lo que hoy es el mercado central de Málaga. De las atarazanas, que era el sitio donde se hacían y se restauraban los barcos. Curiosamente, conocéis el mercado central de Málaga, donde está, que no está al lado del mar hoy, hay que recorrer un buen trecho. Quiere decir que en Málaga el mar se ha ido retirando, porque antes el mar llegaba hasta allí. Hasta allí. Ahí se restauraban los barcos y se fabricaban. Este edificio desapareció. En el siglo XIX se derribó entero, se hizo un cuartel y luego se hizo el mercado central. Y el mercado central recuperó la puerta de las atarazanas antiguas. Se habían guardado las piedras una a una y los arquitectos malagueños, no como hoy que lo destruyen todo, entonces, con las piedras que quedaban... Pero fue en los años 70, ¿no? 1800... Digo que en los 70 sí que destruimos cuando todo. empieza ahí se cargan todo. Bueno, y se siguen cargando cosas. Se recupera esta portada que no está justamente donde estuvo, sino al lado, que es una portada de la época también nazarí, y destaca sobre todo porque tiene en ese arco de herradura, tiene una concha que es muy simbólica de los nazaríes. En la Alhambra también en algunas puertas está esa concha. Exactamente. Y a los lados hay 2 escudos. Los escudos que aparecen llevan una banda. Es muy pequeño. Se lee perfectamente en árabe, no se lee en esta foto, pero dice la Galib y la, que significa no hay vencedor sino Dios. Esta es una frase que viene de los almohades, parece que ellos la usaban esta frase, y los nazaríes, los reyes de Granada, acogieron esta frase como su legado. Ellos siempre aparecen en los escudos de la Alhambra, aparece por todos sitios la Galib y la, no hay vencedor sino Dios. Bueno, se han contado muchas cosas. ¿Por qué este lema? Parece ser que
que un líder de los musulmanes de aquella época fue en una batalla de estas que había contra otras tribus, iban pues sus partidarios le decían, parece ser que se cuenta de Al-Ahmar, el que fundó el reino de Granada, le decían sus partidarios Galib, 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 vencedor, vencedor, vencedor. Y este Al-Ahmar contestó esto: no hay más vencedor que Dios. La Galib y la Allah. Eso queda en el lema que tienen los nazaríes en sus escudos, y ese es el lema que ponen estos escudos que están allí en Málaga, en el mercado de Atarazana, que hoy es tan bonito por otras cosas. Pasamos de ciudad, nos vamos a Ronda. Ronda también fue una ciudad interesante. Ronda nació como una ciudad alcazaba, fortaleza. Era una zona donde había muchos problemas, había muchas diferencias entre tribus, y la ciudad surge como una fortificación, aunque conserva obras de una gran belleza, como es esto. Esto es el antiguo mihrab de la mezquita. Ya sabéis que las mezquitas son unos edificios muy simples. Por dentro lo único que tienen es un muro que se llama la quibla, que es donde la gente tiene que saber dónde mira para rezar, que en el fondo donde mira la quibla es hacia oriente, hacia la Meca, que en España en realidad las mezquitas miran hacia el sureste, no hacia el este. Bueno, pues en la quibla existe como una parte central más adornada, que es el mihrab. Es lo único que se destaca en una mezquita, el mihrab, que es el sitio donde hay que ponerse, donde hay que dirigir la oración. Bueno, pues este mihrab tan adornado, con escritura, incluso tan bonito, se conserva en la iglesia de Santa María la Mayor, o de la Encarnación de Ronda, que es si habéis visto Ronda, pues la iglesia que hay principal. Y ese mihrab está a la entrada y está en un sitio que apenas se ve, está medio escondido allí, lo tienes que ver allí entrando en un hueco. Era el lugar principal de la mezquita mayor de Ronda. Se conserva, hay muy pocos mihrabs que se conserven. Por aquí en Vélez hay otro muy bonito, pero este de Ronda es de una belleza interesante. Ronda también tiene otro edificio impresionante, que son los baños, el hammam. Hay varias ciudades que tienen baños árabes en Al-Ándalus, pero quizá uno de los más bonitos es este que aparece aquí, el de Ronda. También la fotografía es muy buena. Bueno, ya sabéis que la tradición de los baños árabes se distingue de los antiguos, de los romanos, en que los baños árabes, el hammam, son baños de vapor, más que meterse en piscina ni nada de eso. Suelen tener una sala caliente, una sala templada y una sala fría, y suelen estar construidos con arcos de herradura y con esa especie de estrellas que tiene hacia afuera por donde sale el vapor. No me voy a detener, aunque es muy bonito saber para qué usaban en Al-Ándalus los baños. Era un sitio de reunión, de charla con los amigos, no solamente de aseo, sino que eran también un sitio de charlar, de estar con los amigos, de pasar buenos ratos allí. Ni que decir tiene, si habéis estado en países árabes, pues todavía se mantiene esta tradición, y aquí se está recuperando. Algunos hammam en ciudades turísticas existen. En Málaga hay hammam que siguen esta tradición, en Granada, en Córdoba, en muchas ciudades existen estos hammam, porque en realidad es muy interesante esta costumbre. Pásame. Bueno, si pasamos a otra ciudad que hay en la provincia de Málaga interesante, es Teba. Teba fue un sitio interesante también en la época de Al-Ándalus. Tiene una fortaleza interesante y, bueno, tenía
en un sitio donde estaba antes la ciudad, pues se han encontrado muchas cosas. En un sitio que se llama hoy Nina la Vieja aparecen muchos restos de Andalucía. Y curioso es este que son unos talismanes. Es curioso que en la religión musulmana penetrara también el tema de los talismanes y todo esto. Esto tenía una tradición muy antigua en España, ya viene de la época ibérica, de la época fenicia, donde había esta serie de amuletos que representaban a la diosa madre. Luego en la época musulmana ya representan a dioses astrales, como son representaciones de la luna o de Venus. ¿Los talismanes para qué se usan? Pues para conseguir magia. Para conseguir magia se usaban y se usan todavía. En países musulmanes se usan, pues se meten entre la ropa y es, pues, por ejemplo, para combatir la enfermedad o para tener buena suerte o por si tienes un infortunio que se te pase, en fin, es una costumbre que todavía se usa. Cualquiera puede pensar que los musulmanes que no tienen estas cosas, pues las tienen y se conservan todavía. Y son curiosos estas figuras que están con símbolos mágicos, unos cuadrados, una forma de peinado, todo eso tiene una simbología mágica. Es bastante interesante que hayan aparecido en Tebas estos talismanes, que uno los ve ahí y no los relacionas con la cultura árabe. Es curioso. Pasan. Bueno, la forma de alumbrarse en aquella época, claro, eran los candiles. Ahí el Museo de Vélez conserva esa colección que hay de todas las épocas, hay desde el siglo IX hasta el XIV, me parece. Son candiles que funcionan con aceite y con una torcilla que era de algodón. Bueno, pues servían para alumbrarse. Y son bastante bonitos, se llaman candiles de piquera, los arqueólogos le llaman de piquera por ese pico que tiene. Y bueno, lo había también de metálico, aquí no tenemos ninguno metálico, son todos de cerámica. ¿Qué diferencia hay con el lucernario que utilizaban cada mano? Son muy parecidos, ¿no? Son parecidos, sí, son muy parecidos. Es una variante, es lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que la lucerna tiene otra forma, tiene otra, y el candil... El candil ha llegado hasta nosotros prácticamente. Esos candiles, los que sean mayores como yo lo recuerdan. El candil, claro. Y el precio que va la luz volverá. Y volverá. Y me estoy acordando ahora de los bailes de candil. Eso sí que es interesante, que se hacían los cortijos con el candil era una manera de llevarse a la pareja si llevaba el candil. Es una cosa que ha quedado en nuestra tradición, el candil. Bueno, estos candiles que tiene el Museo de Vélez proceden de Vélez, proceden también de Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria es un pueblo muy nuevo, pero tiene una ciudad árabe que desapareció, que es Bezmiliana. Son candiles de Bezmiliana. O de otra ciudad que desapareció cerca de Vélez que se llamaba Sangila. También hay algún candil de todos esos sitios. Ahí pásame el favor. Bueno, los pueblos de la Sarquía, de Ronda, de esta zona también conservan muy bien cosas del urbanismo. El urbanismo, te metes en un pueblo de estos que no esté muy maltratado, porque hay algunos que están realmente maltratados ya, pero esto queda. Comares es todavía muy bonito. Por Comares te metes, hay esos callejones, esas calles que no tienen salida, que son los adarbes, o esos arquitos que hay por alguna calle que pueden ser elementos sustentantes de los edificios, o bien se ponen como sitio que indica una entrada en un barrio distinto, como saber que llegaba a un ámbito diferente. Bueno, pues Comares, que tiene restos de un castillo también importante, y una iglesia que se hizo en el solar de la mezquita,
fue una de las primeras iglesias cristianas que se construyeron en la provincia de Málaga. Derribaron la mezquita e hicieron la... No siempre hacían eso, ahora veremos después otro caso, pero en Comares sí hacen eso, derriban la mezquita y construyen la iglesia en su sitio. Comares también tiene muchos sitios relacionados con la cultura del agua, aljibes, acequias. Comares es un pueblo muy, muy interesante que conserva muchas cosas del legado andalusí. Pásame. Bueno, y esto fue el bombazo en 2006. Esto fue el bombazo cultural, pero este país yo creo que no tiene mucho remedio. Un arqueólogo amigo nuestro, Carlos González Cravioto, pues hay un cortijo que se llama Cortijo de las Mezquitas, que está en Antequera, en el límite con Campillo y de Sierra de Yegua. Hay un cerro, Cortijo Las Mezquitas. Y este arqueólogo, amigo nuestro, pues estaba mosqueado con el nombre, hasta que consiguió un día verlo, que el cabrero le abrió y tal. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que había una mezquita de la época califal, igual que está construida la de Córdoba? Impresionante el descubrimiento. En España no había otro descubrimiento como este desde el punto de vista patrimonial. Impresionante. Ahí podéis ver la foto, el exterior, el tipo de arco. Se había utilizado toda la vida como un cortijo ganadero y nadie le había dado por ver aquello por dentro, hasta que llega este señor y dice, bueno, esto es impresionante. Se formó en la prensa tal, el edificio este y tal. Lo triste es ahora que está hundiéndose, que no pone remedio quien tiene que ponerlo. Y yo qué sé, a mí me da mucha pena porque es un elemento de nuestro patrimonio impresionante, de lo mejor que podemos tener, en medio de un sitio donde no hay ciudades antiguas, no hay nada. Es curioso. Parece ser que allí iban a hacer una ciudad importante y empezaron por la mezquita, pero no hicieron nada más. Está ahí en medio del campo, a 20 y tantos kilómetros de Antequera, al lado de la laguna de Fuentepiedra. Ahí está este edificio, esperando a ver, cuando esté ya medio hundido del todo, se acordarán de él y dirán, ¡ay, qué patrimonio tenemos! Se harán fotos algunos en el edificio. Ojalá que lleguen a tiempo, ojalá. Porque si perdemos esto, de verdad es para yo qué sé, para matarnos. No se debe de perder una joya. Si esto estuviera en otro país sería, pues yo qué sé, pero aquí, bueno, aquí somos como somos. Pásame. Bueno, esto sí posiblemente lo hayan visto. Esto es la iglesia de Bobastro, ese sitio que hay donde está el pantano del Chorro arriba. Una iglesia que se relaciona con la época de la revuelta de Omar Ben Hafsun. En el siglo IX y X había una revuelta contra los califas, contra los omeyas, porque había gente que no estaban de acuerdo en esta zona, por los impuestos, por la forma de llevar la cultura. Muchos todavía aquí en este territorio eran mozárabes, o sea, cristianos. Cuando oímos la palabra mozárabe es igual que cristiano. Había cristianos y los tenían como de segunda fila. Total, que surge un líder de toda esta protesta y la revuelta duró más de 80 años y este señor llegó a ser poderosísimo, este Omar Ben Hafsun, y tenía en jaque a los mismos califas de Córdoba, tan poderosos ellos. Pues este señor Omar Ben Hafsun construyó varias iglesias mozárabes que tienen este aspecto. A veces son iglesias que se hicieron en cuevas. Hay en bastantes sitios, hay en Ronda, hay en varios pueblos de la zona. Y en Bobastro, que es donde estaba la capital de Omar Ben Hafsun, allí hay como
se conservan 3 iglesias de este tipo. La más interesante es esta, que fijaros, está excavada en la roca, tiene sus arcos de herradura, tiene una planta como si fuera una iglesia visigoda. No sé si la han visto, forma parte de un monasterio. Esto se puede visitar y es muy bonito, lo enseñan, y la verdad que es uno de los sitios más bonitos, de tantos sitios tan bonitos como hay en Málaga que no conocemos y que merecen la pena mucho, como esto. Esto es una obra única también que tenemos y que formaba parte de aquella capital de Bobastro, que fue la capital de los rebeldes contra el califa de Córdoba. Venga, que me estoy enrollando mucho, vamos a acabar. No, por Dios, Ya va quedando poco. Dije hace un rato que cuando llegan los cristianos, con las mezquitas que había de los musulmanes, algunas las derriban y construyen en el solar la iglesia. Hay sitios que no. Hay sitios que conservan el edificio entero. Simplemente donde hay mezquita, ahora vamos a rezar los cristianos, pues vamos a decorarla de otra manera, vamos a poner un crucifijo y la vamos a utilizar. Y vamos a utilizar el alminar como campanario. Se le pone encima a esa torre donde ya sabéis que para llamar a la oración los musulmanes hay un señor que se sube, el almuédano, y empieza a llamar a la oración, dice, bueno, es lo que dicen siempre, no hay más Dios que Dios y tal, y venir a rezar, y bueno, eso es lo que lo cantan a veces y que es muy bonito cuando estás en uno de estos países y oyes cantar en un atardecer a la almuédano, es bastante bonito, bastante bonito. Bueno, pues en esta mezquita de este pueblo de Benaque, un pueblecito de los más chicos de la Axarquía, no tiene ni ayuntamiento, depende de Macharabiaya. Pues Benaque tiene esta iglesia que es una mezquita. Solamente no sacaron nada, porque las mezquitas no tienen nada dentro. Metieron los santos, metieron los crucifijos, y esta es la iglesia de Benaque hasta hoy. Solamente le ponen arriba en la torre el campanario. Claro, Benaque era muy pobre, no como Ronda. Ronda lo tiran, hacen allí un pedazo de iglesia. En Benaque pues conservan todo. Solo le ponen arriba el campanario. Es bastante, si os fijáis, es una obra bastante sobria, bastante humilde, la piedra, el ladrillo. Y hay unas cosas muy curiosas aquí. Estas cosas redondas que hay aquí en el muro al lado de la puerta, ¿qué diréis que son? ¿Qué puede ser eso? Son columnas cortadas y utilizadas como piedras, material de acarreo, de lo que decía antes. Es súper curioso esos trozos de columnas cortadas y utilizados como piedras de construcción, mucho más antiguas. Cualquiera sabe de qué obra pudieron ser esas piedras redondas. Pégate a la puerta allí. Y es como azulejo también, ¿no? Sí, bueno, azulejo tiene azulejo, tiene la poca decoración que tiene. Pueblo muy pequeñito, Benaque, está Macharabiaya también muy pequeño, entre los dos forman el municipio, y bueno, ahí está una de las joyas que tiene el patrimonio andalusí también en Málaga. Pásame. Bueno, estoy terminando ya. Estos son los libros de Cútar. Esta es otra cosa, es que esta provincia de verdad es que tiene una riqueza. En el año 2003, haciendo una obra en otro pueblecito de la Axarquía que se llama Cútar, pues resulta que derribando una pared aparecen detrás 3 libros en árabe. Bueno, ¿de qué época serían esos libros? ¿Quién los guardó allí? Desde luego parece ser que pudo ser cuando los moriscos eran perseguidos y un señor, que se sabe el nombre también, lo metió bajo la obra, porque claro, como estaba prohibido ya el Islam, a partir del año 1500 ya no se podía ser musulmán.
los reyes cristianos que le habían firmado las capitulaciones a los musulmanes y les dijeron: no os preocupéis, vosotros vais a poder seguir siendo musulmanes, tener vuestras costumbres, tal y tal. Luego de eso no hubo nada. A los pocos años, fuera. Aquí el que no se convierta al cristianismo se tiene que ir, tal y cual y cual. Los libros, que no veamos ni un libro en árabe ya, esto no puede ser, no se puede hablar árabe, no podéis llevar la ropa, no podéis, pues muchos se fueron, otros... Y quizá este señor que tenía estos libros, que se llamaba Muhammad Ali al-Yayar, creo que se llama así, Muhammad Ali al-Yayar, era un alfaquí de Qatar, era el que dirigía la oración allí y tal. Pues este señor escondió estos libros. ¿Qué pasó luego con él? No lo sabemos. Quizá huyó a África, quizá lo detuvieron, no sabemos más nada. Pero nos ha dejado estas joyas, estas 3 joyas que tenemos, que esto es otra cosa única. Los 3 libros, hay un Corán, que es una maravilla, un Corán del siglo XIII, en pergamino, con tintas de colores, una cosa maravillosa. Y hay otros 2 libros que son todavía, no son tan bonitos como el Corán, pero quizá más interesantes para nosotros. Uno de ellos es una joya porque cuenta muchas cosas. Este Ali al-Yayar cuenta varias cosas como esta. Él escribe muchas veces en este libro y pone cosas. Dice: el señor de Castilla, eso está escrito por él mismo, rompió el pacto y bautizó a la gente de Granada a principios de Yumada Alula, que equivale a la mitad de diciembre del año 905 de la Égira, que es el 1500. Eso está escrito de su... O sea, nos cuenta la historia, tiene cosas muy bonitas, como, yo que sé, sortilegios también, juegos de magia, todo eso que vemos ahí son cosas de ese tipo. Tiene hasta una tabla de multiplicar, una cosa curiosísima, sería para enseñarle a los niños, en fin. Tiene estudios del derecho matrimonial, de la separación, en fin, cosas realmente interesantes en estos libros que se conservan hoy en la Biblioteca Provincial de Málaga. Allí están estos 3 libros. Ni que decir tiene que el Corán cuando aquí a los reyes, por ejemplo, han tenido que hacer algún regalo a algunos reyes de países musulmanes, le han regalado un ejemplar facsímil igual del Corán de Qatar. Bastante curioso. Pásame a la última ya. ¿Y el Corán ese dónde está? Ahora, en la Biblioteca Provincial de Málaga. Está en la biblioteca. Allí está, sí, allí se conserva. Hombre, allí hay que tener cuidado con él. Es un libro, fíjate, del siglo XIII. Un libro que tiene que tener una temperatura, tiene que tener unas condiciones, claro. Otras veces, cuando llegaban los cristianos, lo que hacían era aprovechar la torre para el campanario, y el edificio de la iglesia lo hacían nuevo al lado. O sea, esto es un alminar de los que hay en la Sarquía. Hay varios alminares que se han conservado. Son muy bonitos. Si veis, nos puede recordar la Giralda de Sevilla por esa decoración que tiene, que es como una red. Se dice en árabe sabaka o sefka, esta red. Por eso en arquitectura se le llama a este adorno paño de sefka, por el nombre este árabe. Y ahora más arriba tiene azulejos, y si subimos más arriba, unos arcos entrelazados. Es una maravilla. Este es el alminar más bonito que hay en la provincia de Málaga, que hay varios, hay por lo menos 7 u 8 de este tipo que se conservan. En la Sarquía dicen el alminar mudéjar. No es mudéjar, es árabe, es del siglo XIII, es un alminar auténtico. Fijaros qué curioso el campanario que le hacen los cristianos. Qué poco pega, qué poco pega el campanario. Incluso yo el otro día estuve allí y
el campanario rompe la línea la línea que tiene el alminar recto, hace como un saliente así, porque utilizaron la plomada para hacer, y el edificio del alminar árabe tiene una poca de desviación para que el ojo se quede engañado y se crea el ojo que es recto, porque nosotros no vemos las cosas totalmente rectas hacia arriba, no las vemos un poco dobladas. Entonces los arquitectos de aquella época hacían esa entrante, pero los cristianos lo hacen totalmente recto y parece que el alminar se abre por arriba, pero es porque no siguieron su arquitectura. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este rollo que os he preparado, pero bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte nada más. Yo venía a presentar un calendario, sospechaba que era un calendario con mucho contenido, pero me voy gratamente sorprendida. Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Pedro. Creo que ha sido una tarde espléndida de aprendizaje. Los que tenemos curiosidad por aprender, pues ha sido una velada súper agradable y muy interesante. Así es que muchísimas gracias.